Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Entonces se les ocurrió preguntarse quién sería el más grande, pero Jesús, conociendo sus pensamientos, tomó a un niño y acercándolo les dijo: El que recibe a este niño en mi nombre, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe a aquel que me envió. Porque el más pequeño de ustedes, ese es el más grande. Juan, dirigiéndose a Jesús, le dijo: Maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre, y tratamos de impedírselo, porque no es de los nuestros. Pero Jesús le dijo: No se lo impidan, porque el que no está contra ustedes, está con ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Quién es el más importante? Es una pregunta que quizá también nos hacemos nosotros muchas veces. Quizá no tenemos la valentía de hacerla en público, pero ¿cuántas veces la repetimos en silencio, en nuestro interior? Porque muchas veces queremos creernos más que los demás. ¿Cuántas veces estamos en competencia, estableciendo jerarquías con los demás? Nos creemos más por nuestra apariencia física, o por nuestra inteligencia, o por nuestra posición social, o por el rango que tenemos en el trabajo, o por el dinero que poseemos. Quizá no se lo sacaremos en cara a nadie de una manera explícita, pero ¿cuántas veces sí lo pensamos? O quizá en esta competencia hay otros que son mejores que nosotros y nos sentimos menos, nos comparamos y nos minusvaloramos. ¿Cuánto nos gustaría sentirnos superiores? Hoy Jesús nos va a poner la medida para que sepamos en realidad quién es el más grande. Y para esto va a tomar a un niño y lo va a acoger entre sus brazos. ¿Y por qué acoge a un niño? Porque un niño no tiene nada que darte a cambio. Porque acoger a un niño es garantía de que tu acción no va a tener retorno, no va a tener recompensa. Es puro desinterés, porque el niño no tiene con qué pagarte. Por tanto, ¿quién es el más importante? El que está dispuesto a donarse desinteresadamente, a entregarse gratuitamente. Porque el más grande no es el que más tiene, sino el que más entrega. Y como muestra de esta grandeza de acogida a los demás, el Señor al final del pasaje nos va a decir también cómo hay que acoger al que piensa distinto que nosotros. Jesús les responderá: El que no está contra ustedes, está con ustedes. Hay que aprender en esta vida a sumar, no a restar. Tratar siempre de salvaguardar la proposición del prójimo. Tratar de ver en primer lugar cuál es el bien que está aportando el otro, en vez de descalificarlo. Soy el Padre Juan José Paniagua y les doy a todos mi bendición, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. San Jerónimo, fiesta 30 de septiembre. El padre de la Iglesia que más estudió las Sagradas Escrituras, uno de los 4 doctores originales de la Iglesia latina, padre de las ciencias bíblicas y traductor de la Biblia al latín, presbítero, hombre de vida ascética, eminente literario. Lucas 9, 46-50. El más pequeño entre todos ustedes, ese es el más grande. Comentarios y meditaciones desde la tradición de la Iglesia. San Juan Casiano, abad. Conferencia El legado de Cristo. El más pequeño de vosotros es el más importante. Venid, dice Cristo a sus discípulos, y aprended de mí. Ciertamente que no a echar demonios por el poder del cielo, ni a curar leprosos, ni a devolver la vista a los ciegos, ni a resucitar muertos, sino, dice él, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. En efecto,
esto es lo que todos podemos aprender y practicar. Hacer signos y milagros no siempre es necesario, ni tan solo ventajoso para todos, ni tampoco se concede a todos. Es, pues, la humildad, la maestra de todas las virtudes, fundamento inquebrantable de todo el edificio, don magnífico y propio del Señor. El que la posea podrá hacer, sin peligro de envanecerse, todos los milagros que Cristo obró, porque busca imitar al manso Señor, no en la sublimidad de sus prodigios, sino en las virtudes de la paciencia y la humildad. Por el contrario, el que está deseoso de mandar a los espíritus impuros, de devolver la salud a los enfermos, de mostrar a las multitudes cualquier signo maravilloso, podrá invocar el nombre de Cristo en medio de toda su ostentación. Pero es extraño a Cristo, porque su alma orgullosa no sigue al Maestro de humildad. Este es el legado que el Señor hizo a sus discípulos poco antes de volver a su Padre. Os doy un mandamiento nuevo: amaos los unos a los otros, como yo os he amado. Amaos unos a otros. E inmediatamente añade: en esto conocerán que sois mis discípulos, si os amáis los unos a los otros. Y es cierto que el que no es manso y humilde no podrá amar así. Los grandes en la fe de ninguna manera se vanaglorian del poder que tenían de obrar maravillas. Confesaban que no eran sus propios méritos los que actuaban, sino que era la misericordia del Señor la que lo había hecho todo. Si alguien se admiraba de sus milagros, rechazaban la gloria humana con estas palabras tomadas de los apóstoles: hermanos, ¿por qué os admiráis de esto? ¿O por qué nos miráis fijamente, como si por nuestro poder o piedad hubiéramos hecho caminar a éste? Nadie, a su juicio, debías ser alabado por los dones y maravillas que solo son propias de Dios. En tanto que Jesús propone a sus discípulos el misterio de su pasión, ellos se entretienen en una discusión sobre la primacía entre ellos. Jesús, conociendo lo que pensaban en su corazón, los instruye a este propósito mediante una enseñanza-acción. Tomó a un niño y lo puso a su lado. Enseguida, Lucas toma de la tradición evangélica dos dichos de Jesús. El primero no trata directamente sobre el tema, sino sobre la aceptación de su persona, aceptarlo con la confianza y sencillez de un niño. Recibir así a Jesús es recibir al Padre que lo ha enviado. Libro de Cielo, volumen 16, noviembre 10, 1923. Mi querida pequeñita, te he escogido pequeña, porque los pequeños se dejan hacer lo que se quiere, no caminan por sí mismos, sino que se hacen conducir. Es más, tienen miedo de dar un paso por sí solos. Si reciben dones, sintiéndose incapaces de custodiarlos,
los depositan en el regazo de la mamá. Los pequeños están despojados de todo. No se ocupan de si son ricos o pobres. No se preocupan de nada. Oh, cómo es bella la edad infantil, llena de gracia, de belleza y de frescura. Por eso, por cuanto más grande es la obra que quiero realizar en un alma, tanto más pequeña la escojo. Me gusta mucho la frescura y la belleza infantil. Me gusta tanto que la conservo en la pequeñez de la nada de donde ha salido. Nada de propio hago entrar en ella, para no hacerle perder su pequeñez y así conservarle la frescura y la belleza divina de donde ha salido. Pequeñita mía, en los verdaderos pequeños no puede entrar la maldad. ¿Sabes tú cuándo comienza a entrar el mal, el crecimiento? Cuando comienza a entrar el propio querer. A medida que éste entra, la criatura comienza a llenarse y a vivir de sí misma, y el todo sale de la pequeñez de la criatura. Y a ella le parece que su pequeñez se engrandece, pero grandeza de llorar. No viviendo Dios del todo en ella, se aparta de su principio, deshonra su origen, pierde la luz, la belleza, la santidad, la frescura de su Creador. Parece que crece ante sí misma y quizá ante los hombres, pero ante mí, oh, cómo decrece. Tal vez se hará grande, pero no será jamás mi pequeña predilecta, a la cual, llevado de amor hacia ella, porque se conserva como la he creado, la lleno de mí y la hago la más grande, a la cual ninguno podrá igualar. Esto hice con mi mamá celestial. Entre todas las generaciones, ella es la más pequeña, porque no entró jamás su querer como obrante en ella, sino siempre mi querer eterno, y esto no solo la conservó pequeña, bella, fresca, como había salido de nosotros, sino que la hizo la más grande de todos. Oh, cómo era bella, pequeña por sí misma, grande, superior a todos en virtud nuestra, y fue solo por su pequeñez, por lo que fue elevada hasta la altura de madre de aquel que la formó. Así que como ves, todo el bien del hombre es hacer mi voluntad, todo el mal es hacer la suya. Por esto, para venir a redimir al hombre, elegí a mi madre por pequeña, y por medio suyo me serví de ella como canal para hacer descender sobre el género humano todos los bienes y los frutos de la redención. Ahora, para hacer que mi querer sea conocido, para abrir el cielo y hacer descender mi querer sobre la tierra y hacerlo reinar como en el cielo, debí escoger otra pequeña entre todas las generaciones, siendo la obra más grande que quiero hacer, la reintegración del hombre a su principio, de donde salió. Abrirle aquel querer divino que él rechazó, abrirle los brazos para recibirlo de nuevo en el seno de mi voluntad. Mi infinita sabiduría llama de la nada a la más pequeña. Era justo que fuera pequeña. Si a una pequeña puse a la cabeza de la redención, a otra pequeña debía poner a la cabeza del fiat voluntas tua
como en el cielo, en la tierra. Entre estas dos pequeñas debía encerrar la finalidad de la creación del hombre. Debía realizar mis designios sobre él. Por medio de una debía redimirlo, lavarlo con mi sangre de sus fealdades, darle el perdón. Por medio de la otra debía hacerlo regresar a su principio, a su origen, a la nobleza perdida, a los vínculos de mi voluntad por él destrozados. El segundo se acomoda más al tema de que se trata, el que se parezca más a un niño por la pequeñez y sencillez. Ese es mayor entre los discípulos de Jesús. Volumen 2, título 9, mes de abril, 1899. Si tú supieras cuánto me agrada la humildad. La humildad es la planta más pequeña que se puede encontrar, pero sus ramas son tan altas que llegan hasta el cielo, están en torno a mi trono y penetran hasta dentro de mi corazón. La pequeña planta es la humildad. Las ramas que produce esta planta es la confianza. Así que no se puede dar verdadera humildad sin confianza. La humildad sin confianza es virtud falsa. Volumen 3, junio 20, 1900. La humildad más perfecta, más sublime, es la de perder toda razón y no discurrir acerca del por qué y del cómo, sino deshacerse en la propia nada. Y mientras el alma hace esto, sin advertirlo, se encuentra perdida en Dios. Y esto produce en ella la unión más íntima, el amor más perfecto hacia el sumo bien. Esto con sumo provecho del alma, porque perdiendo la propia razón, adquiere la razón divina, y perdiendo todo pensamiento sobre sí misma, esto es, si está fría o caliente, si son favorables o adversas las cosas que le suceden, se interesará y adquirirá un lenguaje todo celestial y divino. Volumen 11, febrero 24, 1912. Hija mía, las almas de temperamento sensible, si se ponen al bien, hacen más progreso que las otras, porque su sensibilidad las lleva a empresas grandes y arduas. Quien vive en mi voluntad pierde su temperamento y adquiere el mío. Así que en el alma que hace mi voluntad se descubre un temperamento afable, atrayente, penetrante, digno y a la vez sencillo, de una sencillez infantil. En suma, se asemeja en todo. Más aún, tiene en su poder el temperamento como lo quiere y como se necesita, pues como vive en mi voluntad, toma parte en mi potencia, por lo tanto, tiene las cosas y a sí misma a su disposición. Así que según las circunstancias y las personas con las que trata, toma mi temperamento y lo desarrolla. Y yo, dime, ¿me das un primer puesto en tu querer? Jesús sonriendo, sí, sí, te lo prometo, de mi voluntad no te haré salir jamás, y tomarás y harás lo que quieras. Y yo, Jesús, quiero ser pobre, pobre y pequeña,
pequeña. De tus mismas cosas no quiero nada. Mejor que las tengas tú mismo. Yo solo te quiero a ti, y conforme necesite las cosas, tú me las darás. ¿No es verdad, oh Jesús? Y Jesús: bravo, bravo a mi hija. Finalmente he encontrado una que no quiere nada de mis cosas. Todos quieren algo de mí, pero no el todo. Esto es, a mí mismo. En cambio tú, con no querer nada, has querido todo. Y aquí está toda la firmeza y la astucia del verdadero amor. Yo he sonreído y Jesús ha desaparecido.